Gracias por continuar en Observatorio en este programa especial que es un recuento de la reforma en materia de telecomunicaciones. ¿Hasta dónde esta reforma es una oportunidad para empezar a democratizar los medios de comunicación en nuestro país? Vamos a ver qué nos dijeron los expertos y actores políticos convocados por Observatorio. Es una reforma muy importante en materia de la democracia mexicana. Por supuesto. Sí, por supuesto que tiene que ver y toca de manera puntual la posibilidad del desarrollo realmente democrático. Yo creo que el avance democrático de la sociedad, sin el avance democrático de los medios, nos iba a resultar sumamente difícil y lleno de piedras en el camino. Las condiciones actuales, el diagnóstico o fotografía que podemos hacer hoy del modelo verdaderamente imposibilita el ejercicio democrático de esos derechos fundamentales como es el de la información y de la libertad de expresión y el de la concentración los ataca de manera muy puntual. Yo estoy convencida de que por ahí podemos empezar a pensar en que el avance de la democracia también se puede ir dando con instrumentos y con mecanismos que nos permitan tener mucho mayor información a los ciudadanos. Y un ciudadano bien informado es un ciudadano más libre y que toma decisiones mucho más fundadas en información. Y bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que nos deben de poner positivos porque resolvimos esta parte, porque es fundamental, porque es trascendente, porque estamos logrando tocar lo que ya nos habíamos resignado a pensar que era intocable. Estamos modificando lo que pensamos que era inamovible, que era el tema de los poderes fácticos, que era el tema de la democratización de los medios, pues todo lo que tiene que ver con esto, pero que finalmente para la gente, para los ciudadanos, lo que debe de significar es la posibilidad de tener información, primero garantizada, de calidad, con variedad, alternativas y con buenas tarifas, entre otras cosas. Es de eso de lo que se trata. Yo he dicho que es un asunto, lo digo respetuosa, que va más allá de los cables y del número de televisoras y demás. Se trata de democratizar a nuestro país, de profundizar en ese tema. Se trata también, por el tipo de proceso que llevamos, de dignificar la política. Estamos hablando de una reforma que después de muchos años se votó de manera unánime un dictamen y después lo llevamos al Pleno y bueno, tuvimos una apabullante mayoría. Era una mayoría especial porque es una reforma constitucional, pero logramos 118 votos a favor, 3 en contra y bueno, un total de 128 somos el Pleno, estábamos presentes 121, me parece que es un dato que es significativo también. Senador Corral, afirma la senadora Barrales, se trata de una reforma que va más allá del tema de los cables, es una reforma de la democracia. Le hacía falta al proceso de consolidación, de construcción democrática, de libertades, de derechos, de Estado de Derecho en nuestro país, esta reforma. Pues ha sido uno de los faltantes, incluso particularmente de las reformas que la Constitución tuvo en 2007 y 2008 en materia electoral. Esta fue la parte que le faltó, aquella gran decisión de modificar el modelo de comunicación política entre partidos, medios de comunicación y sociedad, porque no tocaba el tema de medios de comunicación electrónica en la parte más importante, que es la competencia y la relación entre estos y las audiencias y los órganos reguladores. Y en función de lo que tenemos, la reforma es mayúscula. Es una reforma que da un paso considerable porque concreta demandas sociales muy importantes, primero del sector académico, investigadores, docentes, luego comunicadores, políticos después, grupos sociales organizados en la última década y un debate ininterrumpido de 10 años que colocó centralmente la idea de recuperar la rectoría del Estado en esta materia. Este ha sido un sector autorregulado durante mucho tiempo y la poca regulación ha sido pasada por una colusión de intereses entre medios, agentes económicos preponderantes, reguladores y autoridades. En ese sentido, pues, la reforma podríamos calificarla como un avance muy importante
va a detonar para el futuro una competencia en la televisión, va a permitir incluso desagregar en la actualidad a la gente preponderante en telefonía, y habrá un nuevo estatus para los medios públicos. Como toda reforma, Ciro, tiene haberes y faltantes. No hay posibilidad de concretar a veces cabalmente el interés público, pero creo que incluso frente a lo que ha perdido la reforma tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, al final, en el balance, ha sobrevivido el interés público como eje articulador de la reforma. Esto se fraguó en el pacto. ¿Qué riesgos hay de que lo que sigue en materia de telecomunicaciones pueda verse entorpecido por eventuales discrepancias en otras materias, por ejemplo la energética o la fiscal en el futuro? ¿Cómo blindar esto que ya va, digamos, enrutado hacia la posibilidad de una reforma de magnitudes pues como las que ustedes ya nos han ayudado a entender? Bueno, yo haría una distinción importante, reconociendo el papel trascendente que ha jugado el pacto como una herramienta donde yo he dicho, sobre todo como oposición, estar participando en el pacto. El pacto no es un cheque en blanco, el pacto es una herramienta que nos permite promover y facilitar el acuerdo político en temas trascendentes. Este es un ejemplo de ello. Pero el pacto ya nos ayudó a ponernos de acuerdo en qué queremos en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Lo que sigue ahora son los cómo. Los cómo están en manos de las cámaras. Los cómo tendremos que platicar, hacer un despliegue de oficio político, platicar con el Ejecutivo, porque es a ellos a quienes les va a tocar materializar una parte importante de todo esto, pero yo ya no vería incluso sano el llevar esta parte de esta etapa a otra mesa que no fuera esta cancha. Eso no quiere decir que no podamos escuchar. El pacto debe tener una transformación. Yo parto de la base de que el pacto debe tener una revisión de los mecanismos como construye los acuerdos para presentar iniciativas tanto al interior de los partidos como ya dentro del Consejo Rector. Pero yo creo que si tiene esa transformación, el pacto debiera permanecer, e incluso yo no estaría tan en desacuerdo de que ahí se pudiera procesar una iniciativa de ley reglamentaria de esta reforma constitucional, porque ahí hay por ahora un mecanismo que es mucho más interesante y más protegido frente a las presiones de los intereses fácticos, de los grandes intereses económicos. No digo que no permean y derribaron muchas cosas, de la iniciativa. Esta iniciativa tuvo 27 versiones, ¿verdad? Por lo menos 27 versiones. Y fue un juego de serpientes y escaleras. Subían cosas y luego al rato se caían. Y tú sabías quién metía más presión y luego quién estaba hablando por quién, porque esa es la realidad. Nunca ha estado este proceso de construcción de la iniciativa ni de aprobación de la minuta ajeno a las presiones de los intereses. Lo que pasa es que ahora han sido un poco más listos y más sofisticados en términos del ejercicio de su presión. Ya no lanzaron la embustera campaña mordaza o la embustera operación de censura de libertades, ¿no? Ahora fueron directamente con representantes propios dentro del pacto y en las cámaras a tratar de aminorar o meter cosas. Pero hoy el pacto, con todas las quejas que tengamos de los mecanismos excluyentes, ha sido no solo un facilitador del acuerdo. Lo que presentó el pacto fue de gran calado. Le faltaban cosas, sí, pero fue de gran calado. Las cámaras terminaron achicando la iniciativa. Yo digo, eso es lo que nos va a pasar y nos puede pasar en otras leyes secundarias. ¿Cuáles son los cambios que más deberían de llamarnos la atención de ese proceso legislativo? Bueno, como acertadamente comentaba el senador Corral, lo que se construyó, lo que se puso en manos del presidente, incluso lo que el presidente Peña entregó a la Cámara de Diputados, era un tema de mayor alcance, con cambios más
más de impacto, más democráticos, más plurales. Y bueno, lo primero que se hizo precisamente en la Cámara de Diputados fue matizar o atemperar un poco esos cambios. Podríamos hablar, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con la gratuidad a la hora de este intercambio, el famoso Most Offer, Most Carrier, que tiene que ver con la gratuidad de reciprocidad, ¿no? En tele pública, tele por cable, que era un cambio de fondo que todos estábamos dispuestos a apoyar. Y bueno, también hay que decirlo con toda apertura, bueno, hubo espacio, hubo reacciones de las empresas que de alguna manera se consideran afectadas a partir de estas decisiones, desde los porcentajes también de participación y una serie de planteamientos que tienen como objetivo contener los monopolios, que haya verdadera competencia. Bueno, ahí es donde empezaron a modificarse una serie de cuestiones y bueno, otras más que sobre la marcha fuimos revisando, que incluso por alguna razón no las pudimos poner en el Pacto por México desde un principio, como el derecho de las audiencias, aunque finalmente se comentaba, pero no estaba plasmado. ¿Cuáles fueron los carriles en los que se achicó, digamos, el diseño Mira, yo inicial? creo que hubo cosas que en ambas cámaras podríamos calificar como avances y retrocesos. Y también con la misma franqueza con la que lo ha planteado Alejandra y la misma honestidad, yo lamento que algunos de mis compañeros en el Senado hayan contribuido más a los retrocesos en esta Cámara que a los avances. En la Cámara de Diputados se incluyó el derecho de los usuarios de las telecomunicaciones y el criterio de audiencia como un criterio fundamental para determinar dominancia en televisión. Dos avances que yo reconocí. Pero en contrapartida, la misma Cámara le quita la definición muy importante de reglas a la propiedad cruzada de medios y le deja casi como potestativo el cobro de prestaciones en materia de servicios adicionales de telecomunicaciones y de multiprogramación. El Senado incorpora cosas muy importantes que estuvimos luchando en un grupo que formamos, un grupo plural, en donde participó Alejandra Barral, varios senadores de PRD y PAN, y llevamos una agenda común a promoverla pues, en distintos frentes y flancos, por la vía del PRI, del PAN o del PRD. Y ahí incorporamos temas importantes. Se incorporó derecho de las audiencias, como le dijo Alejandra Barrales, se recuperó la redacción de la reforma del 76, el Estado garantizará el derecho a la información, que ni en la iniciativa ni en la minuta de la Cámara de Diputados venía. Se incorpora el libre acceso a Internet, se incorpora para mí una definición que es importante en materia de uso social, comprendiendo las comunitarias y las indígenas, que creo que avanza. Pero se le relajan las medidas que están orientadas a evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y la transparencia en los órganos como IFETEL y COFECO. Pues después de analizar el Pacto por México y cómo se procesó la reforma en telecomunicaciones, vamos a hacer una pausa para regresar a conocer los desafíos en esta materia.